Estamos en Lucas capítulo 13, verso 18 al 30. El reino de Dios. El reino de Dios. Mírenme acá que cuando vamos a las escrituras, la Biblia nos habla cómo Dios hizo a Adán y Eva. Y Adán falló, y al fallar, junto con su esposa Eva, fueron expulsados del Edén. Y al ser expulsados del Edén, nos muestra la Biblia que esa condición pecadora prevaleció y el pecado aumentó a tal punto que en Génesis capítulo 6 nos muestra cómo Dios decidió eliminar a toda la humanidad por agua. Y quedaron en el arca solo 8 personas, y esas 8 personas, cuando ya están en tierra seca, vuelvan a hacer lo malo, desagradan a Dios y empiezan a reproducir, tanto así que llegan a un lugar y quieren ser como Dios, la Torre de Babel. Y la Torre de Babel era con el propósito de decir: nosotros no necesitamos a Dios, pero Dios les confunde la lengua, el idioma, y son expulsados unos a otros, no se entendían, son expulsados por las naciones, y se crean las naciones y van las personas por diferentes lugares. Pero Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham. Abraham es un anciano ya, que Dios le promete un hijo, y efectivamente en su vejez, con su esposa que era estéril, aún así tiene un hijo, y luego viene de Isaac, viene Jacob, y vienen las 12 tribus. Hermanos, Dios le había dicho a Abraham que estaría en una tierra desconocida donde serían esclavos durante 400 años. Duraron 430 años esclavos, pero luego Dios los saca con milagros, prodigios y señales a una tierra que fluye leche y miel. Y están en posición y están en posesión. Pero aquí está. Cuando están en la tierra, ellos dicen al profeta que en ese momento, llamado Samuel, estoy en Primera de Samuel capítulo 8, le dicen: Samuel, nosotros queremos que nos dé rey como las otras naciones. Queremos que nos gobierne un rey. Y Samuel va ante Dios y le dice: Dios, ellos están pidiendo rey. Y Dios dice: mire, déles un rey, porque ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Quieren un rey que los gobierne. Y ahí entonces llega la monarquía, se llama eso. La monarquía es aquello cuando hay un rey, ¿cierto? Y ese rey entonces se encarga de proteger al pueblo. Miren, hoy en día en el mundo, bueno, estamos en un contexto de Latinoamérica donde la democracia y la figura que tenemos, no hay reyes, pero tenemos, por ejemplo, el rey de España, el rey en Inglaterra, el rey en Mónaco, ¿cierto? Eso es monarquía, que hay un rey, y ese rey simplemente es rey perpetuo, y si ese rey muere, su hijo mayor toma el reinado. Y el pueblo está obligado a dar sus impuestos para que ese rey los proteja, y el rey usa la espada para proteger al pueblo. Y voy a hablar de eso un poco. Pero lo que vemos era en que ese rey era encargado de que el pueblo fuera protegido por los enemigos que venían a conquistar su territorio, y era algo más terrenal. En la antigüedad, o usted va a ver en la Biblia, va a encontrar al menos 3 oficios: rey, sacerdote y profeta. ¿Cuáles eran? Rey, sacerdote y profeta. Como les dije, el rey era el encargado de proteger al pueblo de los enemigos terrenales. El profeta era el encargado de hablar de parte de Dios, y el sacerdote era el encargado de comunicar al pueblo con Dios. El sacerdote era el encargado de traer los sacrificios del pueblo y llevárselos a Dios de tal manera que Dios se agradara. Eso era el cargo de un sacerdote.
Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo esto es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aparece un hombre llamado Jesús. Y Jesús es proclamado como rey, es proclamado como sacerdote y es proclamado como profeta. Miren, un rey no podía ejercer cargos de profeta. Un profeta no podía suplantar a un rey. Un rey no podía cumplir funciones de sacerdote y viceversa. ¿Me explico? Cada uno tenía su función. Pongamos un ejemplo. La Biblia nos cuenta justamente en Segunda de Samuel cómo el rey, en Primera de Samuel, perdón, cómo el rey Saúl un día estaba queriendo ir a la guerra porque estaba defendiendo al pueblo, estaba queriendo ir a la guerra y el profeta se tardaba. Y él quería saber, Dios, ¿voy a la guerra o no? ¿Voy a la guerra o no? Pero el único de preguntarle a Dios, ¿quién era? El profeta. Así que el profeta se tardó, Samuel se tardó, y como se tardó, entonces el rey ofreció un sacrificio a Dios para saber si iba a la guerra, y Dios lo castigó por ofrecer o hacer oficios de profeta. ¿Me estoy explicando? Es decir, un rey no podía cumplir funciones ni de profeta ni de sacerdote y viceversa. Saúl fue castigado porque hizo eso. Ahora, y entonces, ¿por qué el Señor Jesús cumple las tres? Bueno, ya ahorita más adelante vamos a ver eso. Él cumplió las funciones que se requerían para hacerlo. Él es profeta porque nos comunicó la voluntad de Dios hacia nosotros. Él es sacerdote porque él no solamente ofreció el sacrificio, sino que también él fue el sacrificio. Y él es rey porque él sigue gobernando. Él es nuestro rey. Cuando lo crucificaron, en la cruz pusieron un letrero que decía Jesús de Nazaret, ¿cierto? Rey de los judíos. Él es rey. Y le dijeron, quita eso, quita ese letrero. Y Pilato dijo, lo que he puesto, he puesto. Él es rey. El Señor Jesús cumple las tres funciones. Ahora, cuando le preguntaron a él, ¿tú eres rey? Cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿tú eres rey? Porque se sorprendieron. Recuerden que cuando nació, la profecía decía que iba a nacer un nuevo rey, y en ese tiempo estaba el rey Herodes, y el rey Herodes era el rey de los judíos, y él se sintió amenazado como un niñito iba a ser rey. Así que vinieron tres personas, ¿cierto? Unos magos que le dijeron, van a ser un rey. Y Herodes dijo, por favor, vayan, búsquelo, cuando lo encuentran me dicen, porque yo quiero, él quería matarlo. Y van y lo honran como rey. Cuando él crece, Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? ¿De verdad eres rey? Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pilato le dice, ¿tú no sabes que yo tengo autoridad para dejarte libre o para condenarte? Y el Señor Jesús le dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo diría a los que me escoltan que me defiendan y lo harían, pero mi reino no es de este mundo. Y tú tienes autoridad hacia mí en este momento porque se te ha dado del cielo. Si no, no podrías hacerlo. ¿Me explico? Pastor, ¿y por qué toda esta introducción para hablar de este texto? Porque justamente este texto tiene que ver con el reino de Dios. El reino. Sí, tanto los judíos como los romanos se sintieron amenazados por este nuevo rey. El Señor Jesús, con lo que dice, con lo que hace, él ha demostrado que no solamente puede salvar una vida, sino que también puede gobernar esa vida. Ese es un rey. Así que definitivamente él es un rey y él está gobernando sobre nosotros. Y el tema principal, si usted lee los evangelios,
el tema principal y sobre todo en Lucas es el reino de Dios. El reino de Dios. Pero, ¿cómo es ese reino? ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo se logra estar o ser parte de ese reino? Porque a lo mejor usted se preguntará, oiga, Hans, usted está diciendo que hay un rey llamado Jesús que está gobernando sobre esta tierra. Yo le digo, sí, pero parece ser que no gobernara. Porque parece ser que el injusto como que es el que está ganando. Porque parece ser que los reyes tienen más poder que el mismo Jesús. ¿Cómo dices tú que Jesús es rey? ¿Cómo dice la Biblia que Él es rey? Porque parece ser que no hay ningún reinado. Si hay un rey, hay un reino. Y si hay un reino, ¿dónde está ese reino? ¿Me hago entender? Así que, ¿cómo es ese reino? ¿Cómo se logra estar allá en ese reino o ser parte de él? ¿Cómo usted y yo podemos ser parte de ese reino? ¿Sí? Es decir, miren, si usted va al rey de España, allá tiene su castillo, tiene su protocolo, tiene su entrada. Solo los hijos del rey pueden ser parte de lo que él va a ofrecer. Todo lo que le pertenece al reino. Pero en el reino de Dios, ¿cómo se hace parte de él? Bueno, así que me gustaría hablarles bajo el título, entonces, como dije, el reino de Dios. Y lo veremos en dos puntos muy básicos. Número uno, el reino de Dios comparado. Y número dos, el reino de Dios ganado. Número uno, el reino de Dios comparado. Porque una vez más, usted se pregunta, si Jesús es rey, si Él definitivamente es rey y tiene su reino, ¿dónde está? Porque pareciera así que Él está reinando, pero como que los otros reyes tienen más poder. ¿Cómo dicen las escrituras que Él es rey de reyes y qué más? Señor de señores. Si Él es rey de reyes, ¿por qué el rey de Mónaco? ¿Por qué el rey de España? ¿O por qué el rey de Inglaterra como que fuera superior a Él? ¿Por qué dice eso? Bueno, miremos entonces, vayan a Lucas capítulo 13 y miremos el reino de Dios comparado. Hay una comparación. Lucas capítulo 13, verso 18. Lucas 13, 18. Mire lo que dice. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de qué? De Dios. ¿Y con qué lo compararé? O sea que ahí hay una ¿qué? Comparación. Él está haciendo una pregunta. El Señor Jesús hace una pregunta, es ¿a qué es semejante? Dime la semejanza o la comparación que hay del reino de Dios. Porque si es una realidad que existe el reino de Dios, es una realidad que existe un rey, es una realidad que Él está gobernando sobre personas, pero ¿a qué es semejante? El verso 19 dice, es semejante o es comparado al grano de mostaza, que un hombre tomó, sembró en su huerto, creció, se hizo árbol grande y las aves del cielo ¿qué hicieron? Anidaron en sus ramas. O sea, el reino de los cielos, miren, en el tiempo que está el Señor Jesús, gobernaba Roma. Roma tenía el imperio romano y era el César, el rey. Él era el que gobernaba. Por eso Romanos capítulo 10 nos habla que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no el emperador, sino Jesús es el Señor, y crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás ¿qué? Salvo. Hoy en día dice, repita conmigo esta oración y usted ya va a ser salvo. Y la gente dice, yo confieso que Jesús es mi Señor, y solo lo dice, pero si usted dice esa palabra y lo van a llevar al circo para que un león se lo coma, dirías, no, momentico, todavía no. En ese tiempo, confesar que Jesús era el Señor o Rey implicaba muerte. ¿Me explico? Así que dice, les voy a comparar qué es el reino. El reino de Dios no es que ese rey viene a coger a todos los reyes y les dice, aquí yo soy el que mando.
No, dice que es semejante a un granito de mostaza, que un hombre simplemente lo tomó, lo sembró y ¿qué hizo? Creció. Mire todas las conjunciones que tiene ahí, la conjunción y sembró, creció, se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Era una gotica, algo diminuto. El reino de Dios es comparado que esa semilla, la semilla del evangelio, toca un corazón y la gente no, o sea, aquí no vinimos a decir aquí el que manda soy yo y te lo digo de frente, como dice por ahí un cantante. No, el reino de Dios es algo pequeño que Dios va colocando ahí en el corazón de alguien y poco a poco va creciendo hasta el día en que otros vienen a refugiarse en ese reino. ¿No ha notado que el evangelio, la semilla del evangelio, cuando llega a tu vida, por un lado te fortalece a ti, pero por otro lado, otros vienen a refugiarse en ti porque hay gozo, porque hay esperanza, porque hay palabras de bendición en tu vida? Estuvimos hospedados en un hotel con mi papá por allá en el llano. Y la señora, la recepcionista me dijo, oiga señor, ustedes son raros, ustedes son muy tranquilos. En este hotel todo el mundo llega a armar alboroto y se desesperan y dicen que yo soy rabietas, pues ustedes me atienden bien, dijo. Por ahí también me dijo unas palabras especiales y yo le dije, no, es que nosotros creemos en Dios. Dios has transformado. Dijo, ay, de razón, ustedes son diferentes, dijo. ¿Por qué? Porque es el evangelio el que está transformando. Una semilla que entró pequeña, pero que ha venido, ¿qué haciendo? Creciendo. Y la gente viene y dice, oiga, ¿cómo ustedes logran ser felices? ¿Cómo ustedes pueden tener una fiesta sin trago? ¿Cómo hacen para divertirse sin tener alcohol en la sangre? Bueno, porque eso lo hace ¿quién? Dios. El reino de Dios, Él está gobernando en esos corazones. La gente no lo ve, pero por ahí vea, hoy, un día como hoy, miles, por no decir millones de personas están honrando a su rey. Ahora, ese texto diría en otra versión, Jesús dijo, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Con qué lo voy a comparar? Es como una semilla de mostaza que un hombre plantó en su jardín. La semilla creció, se convirtió en un gran árbol y las aves construyeron nidos. ¿En dónde? En sus ramas. Ahí está. Gente viene a reposar en eso. De esa manera está gobernando. Vendrá un día en que el Señor Jesús vendrá como rey o vendrá como león, y ahí sí todos, reyes, señores, gobernantes, como dice el libro de Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua ¿qué? Confesará que Jesús es el Señor. Vean, mis hermanos, yo quiero decirles algo. Existe un reino y existe un rey. Tú a lo mejor no ves al rey, aunque lo vemos por las Sagradas Escrituras. Y existe un reino. Él está gobernando. Aparentemente por esta época decimos, uy, no, es que Satanás está gobernando porque él como que tiene control. No. Va a llegar un día donde van a demostrar, eso no servía para nada. Ese reinado de Satanás no sirve para nada. Nuestro rey es el que gobierna. Ahora, mire lo que dice el verso 20 de Lucas 13. Lucas 13:20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé? ¿Notan? Por un lado está el reinado, ¿cierto? Comparado. ¿A qué compararé el reino de Dios? ¿Es semejante a qué? A la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo ¿qué? Fermentado. ¿Qué hace la levadura con la harina? Leuda y vea, yo no sabía eso hasta hace poco, hace como un año me enteré que la levadura son hongos que fermentan, es dañino, pero esos hongos lo que hacen es que hacen que la harina crezca. Y uno dice, uy, ese pan de 1000 grandote, pero uno lo toca y
queda nada, ¿cierto? Dicen que no hay nada más extraño que comer pan inflado con aguapanela. Es que uno es engañado, ¿cierto? Pero lo que hace la levadura es que de repente es poquito. Cogen una cuchara muy pequeña, dependiendo de la harina, le aplican un poquito y eso va creciendo, 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 creciendo. Así es el reino de Dios. Lo compara. El reino de Dios es como esa levadura. ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina y al final toda la masa queda fermentada. El Señor, por su palabra, aquí la levadura sería el evangelio una vez más, así como el grano que siembra o toca a una persona y eso va creciendo, creciendo y creciendo hasta que un día va a decir, wow, ese rey realmente está gobernando. Así que, hermanos, hemos hablado de que el reino de Dios es comparado. Lo vamos a ver, hermanos. Vamos a llegar un día donde va a haber el mar de cristal, ¿cierto? Vamos a ver los grandes tesoros. Vamos a ver el rey de reyes y señor de señores. Y tú vas a decir, ay, verdad, esto era verdad. Bueno, espiritualmente allá donde estemos transfigurados y transformados lo vamos a ver. Pero acá parece ser que no. Pero una vez más, Él está gobernando, gobierna tu corazón. ¿Por qué muchas veces usted y yo queremos hacer lo malo y terminamos haciendo lo bueno? Vea, aunque esto está quedando, no lo puse aquí en mi sermón y está quedando grabado. A mí me pasa, vea, yo tengo una mascota. Se llama Happy, muy bonito ese perro. Pues es mi mascota, ¿cierto? No me parece a mi esposa es más bonita todavía. Si no le echo flores, después me pega. Resulta que a veces está pegando tremendo aguacero y yo estoy escampado, ¿cierto? Y Happy va y hace por allá como 1 kilómetro, hace popó. Y yo digo, pues nadie me está viendo, yo no voy a recoger y pues está lloviendo y eso lo diseca. Y yo me hago el loco y me voy a ir y digo, ay Dios, perdóname. Y me pego el aguacero, me pego la mojada y voy y le recojo. Y yo digo, ¿por qué lo hago si nadie me estaba viendo? ¿Por qué termino haciendo lo que un buen ciudadano tiene que hacer? No porque yo sea más que otros, es porque yo tengo un rey que me gobierna. Que yo no lo veo, pero termino haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque yo le rindo cuentas a él. Si hubiera al menos un vecino que me dijera, o que me dijera, pastor, ¿y usted no le recoja el popó al perro? Qué vergüenza, ¿no? No, yo no lo hago por eso. Yo, en serio, en mi condición pecadora, yo he querido decir, ¿yo por qué me voy a mojar? Y aparte de eso, yo veo que ninguno le recoge. ¿Pero por qué termino haciéndolo? Porque estoy siendo gobernado. Hay un rey que me gobierna. Solo por poner un ejemplo. Así que, hermanos, hay un reino, hay un rey y se compara a algo que empezó en mi vida hace 24 años y ha venido creciendo, creciendo y creciendo. Número 2, el reino de Dios ganado. Vayan conmigo, por favor, a Lucas 13:22. Hablando del mismo reino de Dios, mire lo que dice. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Y encaminándose a Jerusalén, que era Jerusalén el lugar donde iba a cumplir su propósito, el de morir en la cruz para el perdón de pecados. Aquí en Lucas es la segunda vez donde él tiene la intención de ir a Jerusalén. Verso 23 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Notan? Él está hablando, ya ha hablado del reino de Dios, está enseñando y alguien le dije, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué les dijo? Verso 24. Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Hay un reino donde existe real. Y alguien le dice, cuando dice se salvan, está hablando del mismo. Aquel que se salva es aquel que va a pertenecer al reino de Dios. Dice, son pocos los que salvan. Dicen, procuren o esfuércense para entrar allá por la puerta que angosta. Vayan, por favor, no pierda Lucas, vayan a Mateo capítulo 7. Vaya a Mateo 7, verso 13. Mira lo que dice. Entrar por la puerta que estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que ¿qué? Que la hallan. Hermanos, Mateo amplía un poco más de lo que dice Lucas. Lucas dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Pero Mateo dice, entren por la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? La puerta estrecha es aquellos que pocos quieren entrar, ¿cierto? Porque ancha es la puerta, dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Miren, hay una puerta ancha donde todos dicen, mire, por aquí todos disfrutan, por aquí todos la pasan bien, por aquí todos tienen dinero, por aquí esto. Ancha es la puerta, pero el resultado de la puerta ancha, ¿cuál es? ¿Qué dice? Y muchos son los que entran por ella, dice, que lleva ¿a dónde? A la perdición. La puerta ancha es la que lleva a la perdición. Yo no sé si usted tenga en su casa, pero hace muchos años yo vi un cuadro en una casa donde había un camino ancho y llevaba así, la gente disfrutaba alcohol, mujeres, de todo, mucho dinero, pero el final de ese camino era el infierno. Pero había una puerta así chiquitica, ¿cierto? Y pedregosa y todo, pero el final decía reino de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. El reino de Dios hay que esforzarse para entrar. O sea, mientras muchos dicen, oiga, pero todos, oiga, yo veo que el vecino tiene carro y pues sí, solamente todo eso lo consigue de mala manera, pero yo ¿por qué me abstengo? Bueno, hacer lo que hace el vecino, que hace lo malo, es entrar por la puerta ¿qué? Ancha. Pero nos dice, entren por la puerta estrecha. Verso 25 de Lucas 13, por favor, mire lo que dice. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empiece a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió y los dirá, ¿qué? No sé. ¿Saben una cosa? Mientras va buscando Mateo 25, Mateo 25:1, se lo voy parafraseando. Lucas hace referencia aquí a la segunda venida del Señor Jesús, y aquí en Mateo 25 habla de 10 vírgenes. 10 mujeres vírgenes que unas tenían sus lámparas encendidas, ¿cierto? Tenían sus lámparas. 5 eran sensatas y 5 insensatas. Y las insensatas dice que tenían las lámparas, esperaban al novio, pero se gastaron el aceite, lo cual alumbraba. Y las sensatas guardaron. Cuando de repente, vaya al verso 5 de Mateo 25. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué pasaba? Se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él ¿a dónde? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto les digo que no, que no las conozco. Y mire la aplicación en el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ¿qué? Ha de venir. Hermanos, el reino de Dios, aunque la salvación es gratuita, el creyente está firme en lo que cree, firme en sus convicciones, hasta el final, esperando. Como esas mujeres prudentes que guardaron el aceite. Está ahí diciendo, Señor, hoy me acuesto a dormir. Yo no sé si esta noche vengas. Mañana me levanto. Digo, Señor, gracias. Un día más para proclamar el evangelio. Eso es. Ahora, miren lo que dice Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, verso 21.
No todo aquel que me dice que Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Notan? Habla del reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, ¿qué? Mire, interesante que hay personas que hoy en día echan fuera demonios, llenan lugares, espectáculos impresionantes. Y en el postrer día dirán, oiga, Señor, pero si en tu nombre hicimos. Él dice, es que eso que hiciste, yo no te lo mandé a hacer. Yo no te mandé a hacer cosas. Yo te dijera que hiciera la voluntad de ¿qué? De mi Padre. Haz la voluntad del Padre. Porque si no les dice que todo lo que hicieron era una maldad, hacedores de maldad. Así que hermanos, regresando a Lucas capítulo 13, vayan a Lucas capítulo 13, verso 25. Dice, después el padre de familia que se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá que no sé de dónde sois. Y el verso 26. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, ¿qué les dirá? Os digo que no sé dónde sois. Apartaos de mí todos ustedes, hacedores de ¿qué? De maldad. Mire que el reino de Dios, por un lado es comparado, pero por otro lado es ganado. Se gana con lo que hacemos. Lo compara a algo que Él puso aquí en el corazón, pero se gana en el sentido de que lo que hacemos demuestra que no lo hemos ganado. ¿Me estoy explicando? Él dice, les digo que no sé dónde sois, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué pasará entonces en el día final? Verso 28. Allí será el llanto y ¿qué? Y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros seáis ¿qué? Oiga, ¿usted se ha puesto a imaginar ese evento? El día en que el Señor Jesús haga juicio y muchos, ocurrirá dos cosas. Muchos serán religiosos que dirán, pero si yo fui a la iglesia, ¿por qué me dices que no entre? Porque el hecho de que tú hayas venido a un lugar de culto no quiere decir que estabas haciendo la voluntad de Dios. ¿Hacías la voluntad de Dios? Esfuérzate por entrar y esfuérzate por hacer aquello que agrada a Dios. ¿Sí? Dice aquí que ahí será el llanto y el crujir de dientes. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que hubo algún beneficio y usted se quedó por fuera. Que a lo mejor hubo un premio y usted se quedó por fuera. Que a lo mejor dijeron, hagan fila, que a todos les vamos a dar un mercado. Y preciso la ficha la repartieron hasta el que iba adelantico suyo y usted ya no hay más. ¿Cómo se siente eso? Triste. Pero ¿sabe una cosa? Hay cosas que son terrenales. Pero ¿qué pasa si a usted le dicen, las fichas se acabaron eternamente? Ya no hay opción para usted. Dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Vamos a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y algunos serán excluidos. Qué terrible será eso. Qué terrible. Verso 29, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa, ¿en dónde? Notan, el Señor Jesús deja claro, hay un reino. Vendrá un día que de toda lengua, raza, nación, pueblo, tribu, alto, flaco, gordito, de todos lugares, habrá gente que se va a sentar a la mesa con el Señor. Y otros dirán, como le pasó a aquel rico con Lázaro. Ese rico decía, Señor,
por favor, dile a Lázaro que al menos moque una gota de agua y me la ponga aquí porque estoy en terrible tormento. Y Abraham le dijo, no, qué pena, pero es que de allá no pueden pasar para acá, ni de acá pueden ir allá. Y el rico le dijo, Señor, entonces permite que yo vaya y le hable a mi familia, porque esto es real, el reino es real. Y Abraham le dijo, no, mira, si no creen allá que están, no le van a creer a un muerto. Pero Señor, es que es real, yo ya estoy en el infierno, no puedo hacer nada, pero deja que yo vaya. Dice, allá tienen a Moisés y a los profetas. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Es aquí donde tenemos la opción de disfrutar aquello que no vemos aquí, que es real aquí, pero que lo veremos de manera real allá. Lo veremos real, el reino de Dios es real, nos sentaremos a la mesa y el rey nos servirá y el rey nos dirá, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de ¿qué? De tu Señor. ¿No le llena eso de esperanza? Verso 30, mire lo que dice. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, ¿y hay qué? Y hay primeros que serán. Esto me llenó de... ¿Qué dice aquí? Hay postreros que serán primeros y hay primeros que serán postreros. Dice que hay gente que lleva toda la vida en una religión y se va a condenar. Y hay unos que, mejor dicho, han hecho lo malo toda la vida y en el último momento se arrepintieron y se salvaron. Pero solo Dios sabe. Mateo 19, 28, mire lo que dice. Jesús les dijo, Mateo 19, 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido también os sentaráis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, hablándole a los discípulos. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, dice el Señor, recibirá ¿qué? 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros. ¿Y postreros qué? Primeros. El reino de Dios es comparado y el reino de Dios es ganado. Yo quiero preguntarte, ¿crees que el reino de Dios está en medio de nosotros? Dios está gobernando por su espíritu. En tu corazón está gobernando a su pueblo. Está Él gobernando tu vida. Él es tu rey. Hay un reino y hay un rey. ¿Está siendo gobernado por Él? Definitivamente Él te gobierna. Y tú dices, de verdad, Él es rey porque yo termino haciendo cosas que yo digo, ¿pero por qué? Pues porque Él me gobierna. Si te está gobernando, dale gloria a Dios porque eso es beneficio de Él para nuestras vidas. Amén. Oremos. A Él sea la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que el reino de Dios se ha acercado, como dice tu palabra. Tú te acercaste a nosotros y viniste a ser rey, a gobernarnos. Un día vendrás en la eternidad y algunos se quedarán y será el lloro y el crujir de dientes. Pero Señor, dígale, Padre, ven con tu semilla a mi vida para que crezca tu reino en mi vida. Que yo pueda ser gobernado por ti para la gloria tuya. El reino de Dios es una realidad. El reino de Dios está en medio de nosotros. Y Dios está gobernando por nosotros en todo lo que pasa en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Si tú todavía no tienes esperanza de vida eterna, dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que el mismo sacrificio que fue el Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados es el que se levantó entre los muertos para ahora ser rey y gobernarme. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a ser parte de aquellos que heredaremos la vida eterna. Gracias por escucharnos y gracias por haber derramado tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Tuya la gloria, oramos en Cristo Jesús. Amén.